Bueno, buenos días, compañeros. Buenos días, doctor. Pues vamos a hablar de propedéutica ortopédica. Ay. Vamos a hablar sobre la propedéutica ortopédica. Primeramente vamos a tener que definir qué es la ortopedia y la traumatología. La ortopedia como tal es la rama de la medicina que tiene como objeto el estudio de las alteraciones del sistema musculoesquelético. En 1741, Nicolás Andri justamente fue quien adoptó esta palabra, que viene del griego ortos, recto, y paideia, que es educación, y justamente tiene está orientada pues a evitar las deformidades del cuerpo humano. Y pues justamente este símbolo de la rama chueca que está amarrada hacia un palo que pues tiene la función de enderezarlo. La traumatología, por el otro lado, también es una rama de la medicina que está relacionada con las lesiones provocadas por agentes externos. Sin embargo, últimamente como que ha habido una fusión entre estas definiciones, porque ambas se ocupan de algo externo y también de las enfermedades congénitas que puedan provocar estas alteraciones. Y pues bueno, es por eso que la especialidad médica es traumatología y ortopedia, ¿no? Pero bueno, nada más, eso fue como una introducción. Vamos a empezar con la historia clínica de esta propedéutica. En relación a la raza, no hay una gran diferencia entre razas, simplemente la bibliografía refiere que hay, por ejemplo, en los judíos sefardíes o armenios, incluso en algunos árabes, pues sí se llega a encontrar una mayor predisposición genética para la fiebre mediterránea familiar. Esto simplemente es una enfermedad autosómica recesiva que entre algunas de sus características pues presentan dolores musculares e inflamación de articulaciones, bueno, aparte de la fiebre y otras características, ¿no? Pero bueno, eso es como lo único destacable que pude rescatar de la raza. Dentro del sexo hay patologías que son más propensas para un sexo que al otro. Por ejemplo, en mujeres destaca la osteoporosis y eso también tiene que ver, pues, justamente con la pérdida de la función de la producción de las hormonas, que vamos a ver más adelante, por la menopausia. Y bueno, entre hombres es más común la poliartrititis nudosa, e incluso la espondiloartritis anquilosante, que es justamente la inflamación crónica del esqueleto axial, pues que se refiere a la columna vertebral de tipo inflamatorio y una rigidez progresiva. En cuanto a la edad, también va a haber algunas patologías más características dependiendo de las edades. Por ejemplo, en el recién nacido y en los lactantes podemos encontrar el codo de la niñera, que es justamente la imagen que se encuentra a la derecha, en la esquina inferior. Y pues es justamente una dislocación muchas veces entre el húmero y el radio y a veces hasta el cúbito por un traumatismo hacia los pequeños, ¿no? También tenemos osteonecrosis, por ejemplo, para los preescolares y para los escolares, que pues pueden ser causadas por traumatismos graves, como por ejemplo algunas fracturas, ¿no? Y pues esto va a poner en riesgo sí, la irrigación sanguínea pues a estos huesos. Por parte de la población de adultos jóvenes, tenemos muchas fracturas que se pueden presentar en este grupo de edad, politraumatismos, y esto también tiene que ver mucho porque en esta edad justamente se practican diversos deportes de contacto, y bueno, también vamos a ver más adelante algunos factores que, bueno, también pueden predisponer a estos politraumatismos. En los adultos mayores podemos encontrar muchas más fracturas, osteoporosis, también el pie diabético. Esto es más que nada porque pues la diabetes puede complicarse y justamente una de sus presentaciones del pie diabético es pues la neuroartropatía de Charcot, que simplemente es una condición inflamatoria del pie y del tobillo y que puede llegar a una deformidad y una destrucción ósea. Entonces es por eso que también lo tomamos en cuenta. En cuanto a la ocupación, es más que nada, es relevante por la influencia de la sobrecarga mecánica que se va a llevar a cabo en diferentes ocupaciones que pues van a tener microtraumatismos repetidos que van a favorecer el desarrollo de la artrosis. Por ejemplo, algunos de los oficios que podemos tener en cuenta para estas patologías degenerativas, pues son los albañiles que tienen que estar cargando
constantemente pesos muy, sí, bultos muy pesados, los agricultores que muchas veces están todo el día inclinados, y pues en general todas aquellas ocupaciones que tengan la columna lumbar en flexión durante mucho tiempo. De igual forma, la ocupación pues es relevante, ya que va a facilitar también el desarrollo facilita el dolor. No es lo mismo una artrosis de rodilla de un paciente que su ocupación es estar de pie, a aquel que está sentado. Va a presentar muchísimo menos dolor el que está sentado. Y pues de igual forma, también ayuda a localizar pues dónde pueden presentarse estas enfermedades inflamatorias, como es la artritis reumatoide, que se va a presentar más que nada en las articulaciones de la mano dominante. De igual forma, aquellos pacientes que trabajan como ganaderos, como matarifes, pues tienen mayor probabilidad de desarrollar brucelosis. En relación al lugar de residencia, no hay mucha relevancia, simplemente se destaca que en lugares húmedos y en lugares fríos, pues puede incrementarse el dolor que pueden llegar a presentar algunos pacientes con patologías, ya sea en las articulaciones o en los huesos. Por parte de los antecedentes heredofamiliares, también tenemos estas patologías que pues son relevantes. La diabetes, ahorita lo vamos a ver más adelante. Bueno, esto es más que nada porque se corre el riesgo, o bueno, tenemos el antecedente y la predisposición de padecer diabetes, ¿no? En cuanto a los personales no patológicos, en cuanto a la alimentación, ahora sí tenemos la obesidad y la diabetes, claramente. La obesidad, pues, esta va a predisponer justamente a las artrosis de diversas articulaciones, como lo pueden ser en la cadera, en las rodillas. Y pues bueno, esto se da justamente por lo mismo que estábamos viendo hace rato, que es la sobrecarga sobre estas articulaciones, ¿no? De igual forma, una alimentación baja en calcio, acompañado de una falta de exposición al sol, puede predisponer hacia raquitismo para los niños y osteomalacia para los adultos, que es simplemente la ablandación de los huesos y que, bueno, estos se van a deformar pues debido a la falta de calcio y del fósforo. En cuanto al ejercicio, este también es un antecedente personal no patológico. Esto va a predisponer a mayores lesiones como son las luxaciones, fracturas y pues también los esguinces. En relación a las toxicomanías por parte del tabaquismo, fumar va a conllevar un mayor riesgo de desarrollar osteoporosis, y esto es porque se disminuye el aporte de oxígeno a los huesos, hay una disminución de la absorción del calcio, y estos pacientes fumadores presentan de un 30 a un 40% más de fracturas de cadera que pues los pacientes no fumadores. Por parte del consumo del alcohol, es lo que mencionábamos al principio en cuanto a los grupos de edades. Es un factor no directo, más bien es indirecto, puesto que conducir o manejar en estado de ebriedad, pues claramente es peligroso y entre muchas de sus consecuencias, pues justamente son los politraumatismos, ¿no? Si no es que se llega a algo peor. Entonces, pues también el grupo de adultos jóvenes se encuentran en mayor riesgo a esto, justamente por estos estilos de vida y estas conductas. De igual forma, la inestabilidad familiar o incluso profesional puede tener repercusiones psicosomáticas. Y pues bueno, eso es algo relevante a tener en cuenta, de que muchas causas por las cuales puedan acudir, más que orgánicas, sean psicosomáticas, ¿no? En relación a los antecedentes personales patológicos, son muchos los que pueden llegar a ocasionar algunas lesiones en el aparato locomotor. Por ejemplo, la tuberculosis osteoarticular. Es muy frecuente que antes de esa tuberculosis osteoarticular había una tuberculosis pleuropulmonar. De igual forma, en las artritis, las osteomelitis y las espondilitis sépticas, hay antecedentes de algunas infecciones dérmicas, incluso infecciones nefrourológicas y hasta faringitis. De igual forma, muchas de las artritis que se dan por enfermedades víricas ocurren justamente durante una infección de parotiditis, rubiola, varicela y hasta hepatitis. Existen algunos anticonvulsivos que predisponen a un tipo, perdón, de osteomalacia, y también la quimioterapia antituberculósica
pues desarrolla capsulitis retráctil, que es simplemente una enfermedad caracterizada por la rigidez y el dolor de las articulaciones del hombro. Y bueno, también pueden predisponer hacia el hombro, síndrome de hombro-mano. Y bueno, como lo mencionábamos, la diabetes, alteraciones metabólicas como es el hipertiroidismo, hipogonadismo, pues también van a predisponer a esta osteopatía, osteoartropatías. Dentro de los antecedentes gineco-obstétricos, aquí lo relevante y lo importante es justamente tener un buen control sobre nuestras pacientes en este aspecto, más que nada porque, como lo mencionábamos, se asocia la osteoporosis con la menopausia debido a la disminución de la producción de hormonas, sí, de la estrógena. Y pues bueno, esto es simplemente relevante para que vayamos llevando un control sobre nuestras pacientes y detectar a tiempo cuando empiece este periodo de menopausia y pues dar un tratamiento adecuado. Pues vamos a empezar con el padecimiento actual. El dolor va a ser uno de los rasgos más característicos por los que van a acudir a nuestra consulta. Pero antes de eso vamos a ver algunas de las definiciones súper rápido, ya las conocemos. La fractura es simplemente cuando se pierde la continuidad de un hueso. Un esguince es cuando se pierde la continuidad o hay un desgarro de pues, un ligamento. Y la luxación es cuando hay una pérdida de la relación anatómica entre las superficies articulares de una articulación, ¿no? Entonces, como mencionábamos, el dolor pues va a ser una de las causas por las cuales van a acudir a consulta. Hay que tomar en cuenta tres aspectos muy importantes del dolor. El primero va a ser la localización de este dolor. Tenemos que tener en cuenta que existe la teoría del dolor referido. Esto quiere decir que el dolor que se origina en algunas zonas profundas se van a llegar a proyectar en otras zonas que también pertenecen al mismo sector neurológico de donde está la lesión. Por ejemplo, en la imagen tenemos que las articulaciones sacroiliacas, una alteración ahí, puede llegar a extender un dolor hasta el muslo, incluso la pantorrilla. Y pues esto es más que nada para que tengamos precaución, para que sepamos y para que podamos hacer una exploración integral ya el día cuando estamos con un paciente. Igualmente, ¿no? Las zonas que son profundas son las que están aquí, son los hombros, las sacroiliacas, las caderas y pues la columna vertebral. De igual forma es importante tener en cuenta la duración de cuando hubo fracturas periféricas, cuando hubo fracturas costales, en fin, ¿no? De cuando empezó este dolor, y también más que nada, pues preguntar qué circunstancias había aledañas bueno, que predecieron al comienzo del dolor, ¿no? Más que nada para también, pues detectar si fue a causa de un traumatismo, un sobreesfuerzo, alguna infección o alguna de las otras, factores que estábamos mencionando hace rato. En cuanto a la intensidad, pues la intensidad va a ser bastante variable, bastante subjetiva, pero aquí lo que nos importa a nosotros es saber si interfiere con las funciones de nuestro paciente, es decir, que no pueda dormir por causa del dolor o que no pueda realizar sus actividades, su trabajo. Pues bueno, eso va a ser lo que nosotros vamos a estar preguntando. De igual forma tenemos que detectar la limitación de la movilidad que pueda presentarse en la parte donde el paciente llegue por motivo de consulta. Tenemos que detectar estas alteraciones en los movimientos. Rápido vamos a revisarlos. La flexión es cuando se reduce el ángulo entre los huesos. Ahí podemos ver esa imagen. La extensión es cuando aumenta este ángulo de los huesos. La abducción, el movimiento que aleja al miembro de la línea del cuerpo. La aducción es cuando se acerca. Nuevamente la rotación externa y la rotación interna simplemente son aquellos movimientos que van a alejarlo en la externa de la línea media y que van a acercar el miembro hacia la línea media. Y también tenemos la circunducción, que es un movimiento complejo, ya que combina los movimientos de flexión, de extensión, abducción y aducción. De igual forma también tenemos la dorsiflexión, que es el movimiento del pie o los dedos del pie hacia la superficie dorsal, y la flexión plantar es el mismo movimiento hacia la superficie plantar. Y bueno, también nosotros, ahorita lo vamos a seguir revisando un poco más,
pero simplemente para que tengamos con estos significados, tenemos que evaluar tanto el plano lateral como el plano anteroposterior. Y pues bueno, en el plano lateral vamos a evaluar en nuestros pacientes un genovalgo, que es simplemente, o un genovaro. El valgo es la desviación del eje de las extremidades inferiores, es decir, de este punto de donde está la rodilla hacia abajo, dibujamos una línea imaginaria y esta línea pues se va a encontrar desviada hacia la línea media. Y en el genovaro, pues esta desviación va a ser hacia la línea lateral. Igual, en el plano anteroposterior tenemos que evaluar si hay un eh, recurvatum, que es una convexidad hacia la parte posterior, o un antecurvatum, ¿no? Que es la misma convexidad hacia el lado anterior. Y pues bueno, de forma general vamos a empezar con la exploración física. Tenemos la inspección en la exploración física de forma general. Tenemos que ver aquellas lesiones que son visibles, más que nada, por ejemplo, en fracturas, ver que no sean fracturas abiertas, y esto para no correr el riesgo de tener una exposición que pueda llegar incluso a complicarse en una infección. Eso como primero. De igual forma, tenemos que evaluar o inspeccionar aquellos valores, aumentos del volumen, es decir, pueden darse derrames articulares, algunos tumores, procesos infecciosos subcutáneos o incluso hasta hematomas. También tenemos que inspeccionar los cambios de coloración, puede haber presencia de hematomas y pues bueno, esto puede orientarnos a un sangrado secundario de algunas superficies blandas, ¿no? Ligamentos, músculos o incluso hasta fracturas. Y bueno, también pues inspeccionar las deformidades que pues nos pueden hacer sospechar, justamente como lo vemos en esta imagen, de una luxación o una fractura. En cuanto a la palpación, van a existir dos tipos: la superficial, que como aquí lo dice, vamos a evaluar la temperatura, vamos a poder palpar un edema, algunos cambios tróficos. Y bueno, en cuanto a la palpación profunda, va a ser más que nada, vamos a tener que tener en cuenta que se busca la localización del dolor en partes blandas. Y pues bueno, es importante que sepamos de que muchas veces se van a encontrar las zonas superpuestas, estructuras superpuestas, y bueno, va a ser un poco difícil el diagnóstico diferencial a través de una palpación profunda, pero bueno, este es el propósito, la superficial y la profunda. Tenemos que también tener en cuenta los rangos de movimiento, o ROM, como lo vamos a estar viendo en esta clase. Para cada articulación van a existir rangos de movimiento fisiológicos permitidos, y pues bueno, estos son los que vamos a estar evaluando en cada miembro que pues bueno, estemos en la clínica, ¿no? La restricción pues claramente se puede dar por pues, diversas causas, y pues bueno, en dado caso de que sea una restricción crónica, esto es una mayor orientación hacia un proceso degenerativo, como puede ser la artrosis. Y en casos en que sea agudo esta restricción, pues también puede apuntar hacia eh, lesiones agudas, como lo pueden ser las fracturas, las luxaciones, lesiones de los meniscos, en fin. Tenemos que tener en cuenta que existen dos tipos de movimiento que vamos a realizar, perdón, dos tipos de dolores que pueden ser o intraarticulares o extraarticulares. Y justamente para poder detectar cuál es cuál, vamos a utilizar dos tipos de movimientos: el activo y el pasivo. El activo es simplemente en donde el paciente es el que se mueve, y el pasivo es en el que nosotros vamos a estar ayudando al paciente moviendo el miembro, ¿no? Realizando las diversas técnicas de exploración. Claramente, si hay un menor dolor cuando nosotros estamos examinando al paciente, es decir, en un movimiento pasivo, pues el compromiso va a ser un poco más intraarticular. Sí, bueno, perdón, si existe menos dolor, el compromiso va a ser más extraarticular. Quiere decir que entre más dolor presente el paciente cuando nosotros realicemos las técnicas, más orientado hacia una lesión intraarticular o hacia un compromiso intraarticular. Y bueno, si el paciente presenta dolor al hacerlo él, al tener un movimiento activo, pues puede ser tanto extraarticular como intraarticular. Y pues bueno, para cada miembro vamos a tener también pues las maniobras especiales.
que vamos a estar viendo. Vamos a empezar, no vamos a revisar muchas, vamos a revisar solamente algunas. Vamos a empezar con la columna lumbar. En cuanto a la inspección, tenemos que inspeccionar asimetrías. Tenemos que ver al paciente, la altura de los hombros, ver la altura de las clavículas, de las escápulas, perdón, y también de las crestas ilíacas. Tenemos que ver que exista un alineamiento lumbar y al momento de la marcha, lo que vamos a estar buscando son o cojeras o movimientos compensatorios. En cuanto a los rangos de movimiento, lo fisiológicamente normal es de que se presente una flexión de 40 grados, como lo podemos ver en la imagen, y una extensión de 15 grados. También vamos a pedir que realice lateralizaciones que presentan grados de 30, incluso rotaciones de 45 grados. En cuanto a la palpación, vamos a tocar los procesos espinales, vamos a palpar los procesos espinales y los espacios intervertebrales buscando respuestas de dolor. No tenemos que olvidar que también podemos palpar el coxis y el sacro. Y de igual forma vamos a palpar algunos aumentos de volumen. Entonces, empezamos con algunas pruebas específicas por patologías. Por ejemplo, la irritación radicular, tenemos el TEPE, que es test de evaluación con la pierna extendida. El paciente se va a encontrar, que es el que está justamente a la izquierda de este título, ¿no? Del TEPE. Pues es un paciente que se va a encontrar en el decúbito supino. Vamos a elevar la pierna extendida y va a existir, es positivo este signo si existe dolor cuando la elevemos a 30 o 40 grados. Después viene la Gowers, que justamente con esta misma posición descendemos la pierna, desde el tepe descendemos la pierna 10 grados y hacemos una dorsiflexión de esa misma pierna extendida. Y si se presenta dolor, pues es positivo el Gowers. Y esto se realiza después de realizar el tepe. También tenemos el test de la SEGE, que es igual, el paciente en decúbito supino, se levanta la pierna hasta que se presenta un dolor en el tracto del nervio isquiático y es positivo también si encontramos dolor de 30 a 70 grados, la pierna extendida, por supuesto, y esto nos da una orientación hacia la posibilidad de hernias en vértebras L a L5. Y pues bueno, ¿no? Esto es simplemente para evaluar el compromiso de los nervios raquídeos. Tenemos también el test de O'Connell. Vamos a tener al paciente en decúbito prono, como lo podemos ver en la imagen, y va a tener la rodilla flexionada a 90 grados. Aquí vamos a ser nosotros quienes vamos a extender el muslo y vamos a provocar una hiperextensión de la cadera. Obviamente va a ser positivo si se encuentra dolor en el trayecto del nervio femoral. Para también la patología de sacroileitis vamos a tener la flexión Flexion Abduction External Rotation, o FABER. El paciente se encuentra en decúbito supino y justamente estas maniobras, estos movimientos son los que se les van a realizar al paciente. Se le va a realizar una flexión, una abducción y una rotación externa pues de esta pierna. Y pues bueno, esto va a ser positivo si si presenta dolor en la región lumbosacra. Para la escoliosis también tenemos el test de Adams. Es simplemente pedirle a nuestro paciente que se ponga de pie, que nos dé la espalda y que intente doblarse los pies sin doblar las rodillas. Va a presentar una flexión y pues justamente en esta flexión lumbar, que es activa porque la está realizando, pues vamos a poder detectar si hay jivas o no. Y pues bueno, este es un signo, un test positivo para la escoliosis. De igual forma tenemos el test de Schober, que es simplemente para poder detectar rigidez en el movimiento de la columna lumbar. Vamos a marcar 2 puntos en la espalda. Se mide uno primero 10 centímetros arriba y uno 5 centímetros abajo de la unión lumbosacra. Entonces, ahí tenemos a nuestro paciente, dibujamos estos puntos, le pedimos que se flexione y lo normal es que esta distancia entre los puntos aumente a más de 5 centímetros. Lo positivo es que aumente más de 5. Si están disminuidos de 5 centímetros y la distancia no da más de 5, pues entonces significa que este paciente presenta rigidez al momento de la flexión.
Entonces vamos a pasar a la rodilla. En cuanto a la inspección de la rodilla, tenemos que en la marcha, obviamente, nuevamente vamos a pedirle a nuestro paciente que realice marcha y vamos a buscar impotencia funcional. Al igual que en la columna lumbar, pues bueno, puede presentar algunos movimientos compensatorios. Vamos a buscar asimetrías por el volumen asimetrías que se puedan presentar por un aumento de volumen o incluso de atrofias. Y pues también vamos a revisar el alineamiento en búsqueda de deformidades en varo o en valgo o incluso en ante o recurvatum, perdón. Lo mismo que mencionábamos al principio, ¿no? Esto lo vamos a tener que inspeccionar con nuestros pacientes. En cuanto a los rangos de movimiento, tenemos que presentan una flexión de 130 grados, una extensión de 0 a menos 5 grados y una rotación de 10 a 15 grados. Ok, ahí se me fue el título, pero debería decir palpación. En cuanto a la palpación, vamos a palpar en búsqueda de edemas, y aquí tenemos dos signos con los que nos vamos a apoyar. El signo de témpano, que justamente es el que se encuentra pues, en esta imagen. Con los dedos índices vamos a comprimir la rótula hasta que la articulación femorotibial, hacia la articulación femorotibial, y vamos a sentir nosotros si existe un rebote o no. Y pues es como si la rótula estuviera flotando. Y el signo de la ola es simplemente con el dorso de nuestra mano, como lo vemos en la imagen, comprimiendo de forma muy suave y muy ligera, vamos a comprimir el fondo del saco de un lado de la rodilla y posteriormente del otro y observar si existe algún abombamiento contralateral. Entonces, pasamos ahora sí a las pruebas específicas por patologías. Tenemos primeramente, la patología meniscal, creo que dice meniscal. Entonces tenemos primeramente la técnica de McMurray, que vamos a tener a nuestro paciente en decúbito supino. Vamos a poner nuestra mano en el tobillo y otra sobre la interlínea. Vamos a hacer flexo-extensión y movimientos de rotación. Y pues bueno, este va a ser positivo cuando pues se presente dolor. Y también tenemos la técnica de Apley. Vamos a tenerlo en decúbito prono. La rodilla va a estar flexionada en 90 grados y vamos a hacer rotación interna y externa, como lo vemos en esta imagen. Ahí lo podemos ver, una es externa y otra es interna. Y va a ser positiva si existe dolor. Y pues esta es una orientación más que nada hacia, si existe dolor, es que es una lesión con un compromiso extraarticular, más que intraarticular. También para evaluar la lesión de ligamentos cruzados, vamos a usar la caja anterior y posterior. Vamos a tener a nuestro paciente en decúbito supino nuevamente, la rodilla flexionada en 90 grados, el tobillo apoyado en la mesa de la exploración y vamos a poner nuestros pulgares sobre la interlínea. Y es aquí donde nosotros vamos a hacer una translación tibial hacia la parte anterior para evaluar los ligamentos anteriores y después lo vamos a hacer hacia la parte posterior para evaluar los ligamentos posteriores. Es decir, vamos a estar jalando, por así decirlo, y empujando, ¿no? Evaluando justamente pues estos ligamentos. Y también tenemos la técnica de pivot shift, vamos a tener al paciente en decúbito supino, con la rodilla, flexionada en 90 grados, se va a extender, vamos a hacer una rotación interna, como lo podemos ver en esta imagen, se va a flexionar en 90 grados, y es ahí donde se va a buscar una subluxación tibial anterolateral. Y al momento de hacer la flexión en esta posición, se puede incluso llegar a observar una reducción de la subluxación y se va a sentir también un chasquido. Para las lesiones de los ligamentos colaterales tenemos los bostezos y la técnica de los bostezos. El bostezo articular es simplemente, consiste más que nada en la separación de las superficies articulares cuando el ligamento estabilizador pues, presenta una rotura completa. Coloquialmente, se dice que se abre hacia el lado donde se ha lesionado. Pero bueno, no es precisamente por esta pérdida de la estabilización. Vamos a tener a nuestro paciente en decúbito supino. Lo vamos a realizar
a una extensión a 0 grados y una extensión a 30 grados. Y bueno, vamos a hacer una presión a valgo y varo, es decir, de la parte media hacia la lateral y de la lateral hacia la media, como lo estamos viendo en la imagen. Y bueno, ¿no? Va a ser positivo cuando este bostezo sea de 5 milímetros. También tenemos la patología patelar. Esta va a ser una técnica activa, un movimiento activo, perdón. Bueno, el paciente se va a encontrar sentado en la camilla, le vamos a pedir que se siente, que las rodillas las va a tener en un ángulo de 90 grados, flexionadas en 90 grados, y le vamos a pedir que lo lleve a una extensión completa. Y al comenzar nuevamente a flexionarla, al regresar a la posición neutra, cuando alcance aproximadamente los 20 o los 30 grados, va a producir un resalto en la patela, y esto va a indicar que se encuentra en una posición de luxación o subluxación en extensión completa, eh, porque pasa a una posición reducida en la tróquea. También tenemos la prueba de los cuadrantes. Aquí la rodilla tiene que estar a un ángulo, a una flexión de 20 a 30 grados. Y bueno, vamos a dividir imaginariamente esta rótula en 4 cuadrantes de forma longitudinal. Entonces vamos a tomarlo, la rótula, por los bordes mediales y laterales, y vamos a intentar desplazarlos primeramente hacia el lado medial y después hacia el lado lateral. Y pues bueno, esto nos va a valorar si existe justamente este desplazamiento hacia el lado lateral o medial, y pues es un indicador de una insuficiencia de los estabilizadores mediales. Eso es lo que nos va a orientar en la prueba de los cuadrantes. Y bueno, llegamos al hombro. En cuanto a la inspección de hombro, vamos a inspeccionar su simetría y también su trofismo. Vamos a inspeccionar los músculos supraespinosos, el infraespinoso y el deltoides. En cuanto a la palpación, tenemos que palpar las articulaciones esternoclaviculares, como lo estamos viendo en las imágenes, y la acromioclavicular, al igual de tener que hacer una palpación completa de toda la clavícula, la cabeza humeral y la corredera bicipital. En cuanto a los rangos de movimiento, vamos a realizar una elevación de los brazos de forma, en una posición normal, ¿no? Lateral, perdón. De una forma lateral, primeramente para observar la abducción, y también vamos a revisar la flexoextensión cuando se realice esta misma elevación de los brazos, pero con una orientación de anterior hacia posterior, como lo podemos ver en las dos imágenes que se encuentran en la parte de atrás, donde igual se llevan los brazos hacia arriba, pero va de atrás hacia adelante. De igual forma, vamos a evaluar la rotación externa y la rotación interna, tanto anterior como de forma posterior. En la forma anterior, simplemente como si estuvieran manejando un volante, esa es la postura, los brazos flexionados a 90 grados, y hacer la rotación externa. Para la rotación interna, es como el que se encuentra en esta imagen, con las manos en la parte de atrás. Y pues bueno, para ambas rotaciones tienen que tener un valor positivo de 90 grados. Vamos a ver también que, pues bueno, existen el músculo que vamos a estar, los músculos más bien que vamos a estar evaluando son los que componen el manguito rotador, que son justamente el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y pues el subescapular. Y para cada músculo tenemos también pues diferentes técnicas. Entonces vamos a empezar con el supraespinoso. Tenemos el signo de Jove o de lata vacía. Aquí el paciente tiene que realizar una flexión de 90 grados de los brazos y una aducción horizontal de 30 grados, y de esta forma va a hacer una rotación interna del hombro, una rotación completa del hombro. Vamos a nosotros ejercer presión hacia abajo, y en dado caso de que sea positivo es cuando se en los brazos. También tenemos el signo de champán, toast o brindis de champán, que pues justamente vamos a tener el hombro en un ángulo flexionado de 30 grados de elevación, con el codo a 90. Recordemos que estamos ahorita evaluando hombro.
Entonces el codo va a estar a 90 y el codo a 90 y el hombro a 30, con una ligera rotación externa. Y pues bueno, es por eso que esta posición se encuentra como en un signo de brindis de champán. Y pues igual, de la misma forma, de las muñecas vamos a ejercer presión hacia abajo y el paciente tiene que ejercer presión hacia arriba. Y pues va a ser positivo si de la misma forma encontramos debilidad pues en este signo. Algo importante es que justamente este signo pues aísla mejor la evaluación del supraespinoso. Para la evaluación del infraespinoso tenemos la rotación externa con resistencia. Justamente esta es la rotación externa que les mencionaba hace rato. Entonces el paciente va a tener que hacer esta rotación, pero nosotros vamos a oponer resistencia. Y de igual forma, si se encuentra debilidad, pues significa que es positivo para el infraespinoso. Para el redondo menor vamos a poner dos técnicas. Vamos a empezar con el paté. El paciente que está sentado en nuestra mesa de exploración va a abducir el hombro a 90 grados en el plano de la escápula y va a rotar el hombro a 90. Entonces el codo y el hombro van a estar flexionados a 90 grados. Se le va a pedir al paciente que realice una rotación externa, como se encuentra en la imagen, y nosotros de la muñeca vamos nuevamente a ejercer presión hacia abajo y pues es positivo nuevamente si se encuentra débil. También tenemos el de Hornblower, que bueno, vamos a pedirle al paciente que lleve la mano a la cara. Lo normal es que un paciente que no tenga lesiones justamente en el manguito rotador va a elevar un poco el brazo, claro, va a rotar el hombro hacia una posición neutra y flexionar el codo, como lo podemos ver en la imagen que está pegada hacia el título de Hornblower. Y pues bueno, el codo va a estar por debajo del hombro. Sin embargo, cuando se encuentre dañado el redondo menor, el paciente no va a poder levantar el brazo, bueno, más bien va a levantar el brazo más de lo usual y no va a rotar el hombro hasta neutro. Entonces va a flexionar este codo y pues el codo va a quedar en una posición mucho más elevada del hombro. Entonces tenemos del lado izquierdo de sus pantallas la posición normal y la posición alterada es justamente la que está del lado derecho. Y para evaluar el músculo subescapular tenemos el lift off o prueba de despegue. Aquí encontré, en cuanto a las bibliografías y a las imágenes también, dos formas de evaluarlo. La primera es justamente el de la silla. Bueno, para ambas, el paciente va a tener que tener va a hacer una rotación interna y con las manos en la espalda. Y justamente en el de la silla, vamos a pedirle que intente levantarse. El paciente claramente para poder levantarse va a tener que separar sus manos de la espalda. Sin embargo, la otra técnica es muy similar, la posición es la misma, pero no va a tener que sentarse. Simplemente pedirle que despegue la mano de la espalda y si se encuentra alterado el subescapular, pues no va a poder realizar ese despegue. Bueno, pasamos ahora y terminamos con el manguito rotador y pues pasamos a la patología acromioclavicular. Aquí tenemos dos técnicas para que nos van a ayudar. El cross arm, que vamos a pedirle simplemente a nuestro paciente que realice una aducción activa, es decir, él solo, del brazo con el codo en extensión completa, como lo podemos ver. Y la técnica de O'Brien, que es la misma posición, lo único que cambia es que va a ser una técnica pasiva. Es decir, nosotros somos quienes van a realizar esta flexión de hombro y quienes vamos a realizar esta abducción forzada, ¿de acuerdo? Entonces es lo mismo, la cross arm y la O'Brien, solamente que una es pasiva y otra es activa. Y pues bueno, estas fueron algunas de las exploraciones que pues eran pertinentes ver. Vamos a pasar a la imagenología importante pues en la propedéutica ortopédica. ¿Hasta aquí alguna duda? No, compañero, muchas gracias. Ok. Entonces pasamos justamente a la técnica radiográfica. Esta técnica, pues como ya sabemos, es bastante rápida, es fácil, es económica y pues bueno, nos va a servir para confirmar algunas o descartar algunas patologías óseas. Justamente la función de la técnica radiográfica está orientada hacia evaluar
partes duras, es decir, la estructura ósea, como ya sabemos y como ya hemos visto, pues esta escala de densidades radiográficas, lo que más se va a observar, o bueno, de importancia en este caso, van a ser aquellos objetos metálicos con mucho calcio, pues bueno, ¿no? Sin embargo, para observar algunas estructuras más blandas, tenemos otros estudios. Tenemos la tomografía computarizada, que justamente es la recopilación de radiografías que se van a recopilar en una serie de cortes axiales. Y pues bueno, este va a ser de utilidad porque nos va a poder permitir observar unas perspectivas o orientaciones distintas a la radiografía. No vamos a tener el problema de sobreproyección que podemos llegar a tener en la radio, y pues nos permite también interpretar algunas densidades intermedias. Aquí tenemos una imagen, que es la imagen A, sobre una reconstrucción ya de una tomografía. Y también tenemos la ecografía, que de la misma forma nos va a ayudar para evaluar algunas partes blandas. Y pues bueno, esta simplemente funciona gracias a que la onda del ultrasonido va a rebotar en las diferentes resistencias acústicas. Y tenemos también la resonancia magnética. Perdón, se me olvidaba. En la ecografía, pues bueno, no, estas partes blandas, pues son el tejido subcutáneo, los tendones, los músculos, bueno, ya. En la resonancia magnética, pues nos va a ayudar a detectar también edemas y también pues ver si son de etiología traumática, infecciosa, por sobrecarga. Y también nos permite evaluar algunos tumores, su vascularización, si tiene extensión intra o extra compartimental. Y pues bueno, la resonancia magnética va a ser de utilidad, puesto que nos permite observar con una buena calidad algunas partes blandas. Y pues como podemos ver, existen para ortopedia algunas técnicas imagenológicas que son de mayor utilidad para detectar algunas estructuras que otras. Y de la misma forma, pues estas tienen sus indicaciones. Para ver fracturas, pues más que resonancia magnética, pues vamos a pedir una radiografía. Y pues bueno, estas son algunas de las técnicas imagenológicas y sus utilidades para ortopedia. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, estuvo muy bien tu clase. Sí es importante, bueno, lo que te comentaba, que hablaras más de hombro, rodilla y columna, que es lo que más hablaste, porque es lo que más ustedes van a ver en su vida diaria. La exploración ortopédica es muy grande, pero bueno, el hombro es una de las lesiones que más van a ustedes a ver en su vida como médicos generales que se están formando. Normalmente son lesiones, como lo comentaste, en pacientes jóvenes va a ser una lesión traumática, y en un paciente mayor, pues va a ser una lesión normalmente crónica o bueno, lo que le llamamos degenerativa. Entonces, siempre hay que valorar el estado de la superficie de una articulación. En el hombro está formada por 5 articulaciones, como ya lo saben. Entonces, sí es importante siempre valorar la articulación esternoclavicular, acromioclavicular, glenohumeral, acromiotorácica y la coracoacromial. Vamos a valorar la movilidad del hombro, también eso es muy importante. Siempre que haya una limitación normalmente el hombro es una estructura que duele mucho. Entonces, cuando el paciente tiene dolor, lo primero que se va a ver limitado es la movilidad. Una patología muy común es la patología del manguito rotador. Entonces, es muy importante que sepan la función que tiene cada músculo para saber qué movimiento es el que van a explorar para saber qué tendón del mango rotador está afectado. El subescapular, que es el músculo anterior a la ¿cómo se llama? La escápula. Este músculo es el único que va a ir al troquín y es un músculo que es rotador interno. Entonces, las maniobras que ya mencionó su compañero para rotación interna son las que van a explorar este músculo. El segundo músculo que más se daña del manguito rotador es el supraespinoso. El supraespinoso nos da abducción del hombro. La abducción de 0 a 90 grados la va a dar el deltoides y de ahí en adelante la va a dar el supraespinoso. Entonces, normalmente un paciente con lesión del supraespinoso tendrá limitación para la abducción después de los 90 grados.
Y lo que es el subescapular e irredondo menor son rotadores externos. Entonces su compañero también ya habló de las maniobras para la rotación externa. Algo importante, un tendón que también se llega a dañar mucho y nos da dolor en hombro es el tendón de la porción larga del bíceps. Para esto existen la maniobra de Jergason, la maniobra de Speed, que prácticamente lo que hacemos es hacer que funcione el bíceps. El bíceps es un flexor y supinador del antebrazo. Entonces, pidiéndole al paciente que haga flexión del antebrazo, perdón, y supinación, va a provocar dolor a nivel de la corredera bicipital. Entonces, esta es una prueba para valorar lo que es el tendón del bíceps. Siempre ante cualquier lesión del paciente o cualquier patología en el hombro, vamos a pedir, el primer estudio que vamos a pedir es una radiografía simple. La proyección que más pedimos es una antero-posterior de hombro, y ya dependiendo de lo que encontremos o lo que estemos sospechando, podemos pedir alguna radiografía complementaria, como una transaxilar o una con rotación, con inclinación de 20 grados. Pero bueno, la primera como básica es la AP de hombro. La resonancia magnética del ultrasonido, como ya lo mencionó su compañero, normalmente se piden para valorar lesiones de partes blandas. Si queremos ver ahí si hay lesión del mango rotador o si está roto, pues pedimos el ultrasonido, que no es tan sensible o tan específico, o el mejor estudio pues, sería una resonancia magnética. El único problema es que es un estudio que es más costoso. Bueno, en cuanto al hombro, esto es lo más importante que deben de saber. Es muy importante que sepan que mucha patología de la columna cervical, hernias de disco o esguinces cervicales o contracturas musculares, el dolor es muy común que se irradie o se corra hacia el hombro. Entonces, por eso en ortopedia es muy importante explorar la edad del paciente, antecedentes que tiene traumáticos, y en base a la exploración, pues ya van a ustedes a decidir si el dolor se está originando en el hombro o viene originado de la columna cervical. En cuanto a la rodilla, pues también es una articulación que se daña muy frecuentemente. Entonces, se van a aprender muy bien las maniobras que su compañero ya les mencionó. Cajón anterior, los cajones que son para valorar cruzados, bostezos que son para valorar colaterales, y las maniobras que usamos para valorar los meniscos, que son la de McMurray y la de Apley con presión. Normalmente estas lesiones van a ser postraumáticas. El paciente tiene el antecedente de que le pegaron, se cayó, jugador de fútbol, de americano, se le atoró el pie, se le dobló la rodilla o lo golpearon en varo o en valgo. Y en base a eso ustedes ya se van a ir dando cuenta de el nivel de qué ligamento puede estar lesionado. Estos 4 ligamentos que les comenté son los que más se llegan a lesionar. Bueno, son los 4 principales ligamentos de la rodilla. Y como ya les comentó su compañero, el signo del témpano, de lo que nos va a hablar es de que hay líquido en la rodilla. Si el paciente se cayó, no se cayó, es un paciente mayor y no tiene un antecedente traumático y tiene líquido en la rodilla, pues normalmente esto va a ser secundario a artrosis. Cuando empieza a haber artrosis, se secreta más líquido sinovial de lo normal, en algunos pacientes, no en todos, y pueden ver aumento de volumen, bloqueo de la rodilla y el signo del témpano. Bueno, en la rodilla es muy importante que se aprendan esto. Las maniobras también, bueno, aquí van a leer lo que es cepillo, escape, Waldron. Son maniobras para valorar la integridad del cartílago, sobre todo del cartílago a nivel patelar, que es cuando hay dolor con estas maniobras, igual nos habla de una artrosis o una condromalacia en el paciente joven. Bueno, igual en la rodilla, normalmente en una lesión, dependiendo lo que estén pensando, si es lesión ligamentaria, bueno, la exploración les va a decir mucho qué ligamento es el que está lesionado, y ya únicamente para corroborar el diagnóstico, pues pueden pedir una resonancia magnética. Si ustedes están pensando en una lesión ósea o una artrosis, el estudio inicial es una radiografía API lateral de rodilla. Ese es el estudio básico que van a pedir para evaluar la rodilla. Bueno, en cuanto a la rodilla, bueno, estas maniobras que les habló su compañero se las van a aprender bien porque las van a usar por mucho tiempo. Y por último, en cuanto a columna lumbar, es muy común también las patologías de la columna lumbar. El 80% de la población sufrirá un evento de lumbalgia o dolor lumbar. Aquí es muy importante ver si el dolor está localizado en la columna lumbar o
trae datos de radiculopatía. ¿Qué quiere decir? Que haya datos de inflamación del nervio. Normalmente cuando hay radiculopatía, el paciente les dice que siente calambres, hormigueo en las piernas, disminución de la sensibilidad, disminución de la fuerza muscular, y ya con las maniobras de neurotensión, que ya habló su compañero, sobre todo lo de la SEGE, que es extender la cadera, la rodilla extendida, elevamos la pierna, y después de 70 grados el paciente debe sentir dolor. El dolor lo va a sentir en la zona lumbar, porque todos los pacientes, aunque no tengan radiculopatía, cuando ustedes hacen la maniobra de la SEGE van a sentir dolor en la región posterior de la rodilla, pero esto es secundario a la extensión de los isquiotibiales. Es importante entonces que sepan que la SEGE, Bragard y Milgram, que son muy parecidas, bueno, con alguna variante, la de Wowers que tú pones en tu exposición, prácticamente es muy parecida a la de Milgram, que es flexión dorsal del pie, y eso va a causar dolor a nivel lumbar. Entonces, esas maniobras se las tienen que aprender bien, son maniobras de neurotensión, y cuando sean positivas, pues nos habla de una patología radicular. Entonces, bueno, la clase estuvo muy bien. Esto es importante que lo lean, porque obviamente pues no se van a aprender todo en este momento. Ajá, y estas maniobras se las encargo mucho que las aprendan a realizar. ¿Alguna pregunta o duda que tengan? No, doctor, muchas gracias. Ok, ¿qué tema sigue? ¿Cuándo sería la siguiente clase? A ver, chéquenle. Creo que es mañana, doctor, con pie plano, me parece. Ok. A ver, chéquenle para ver, porque mañana voy a tener cirugía, mañana no voy a poder Es estar pie con plano ustedes. mañana. La vamos a dar para el jueves. Sí, doctor, ok. Sale, vale, doc. Claro, ¿Sale? doctor. Entonces nos vemos, la vamos a dar para el jueves. La vamos a dar a las 7:30. ¿A de la mañana, Vale, doctor? doc. 7:30 de la mañana, ajá, el día jueves, 7:30 de la mañana. Y el viernes, ¿qué otra cosa? Después de pie plano, ¿qué sigue? Displasia del desarrollo de cadera. Ok, esta también la vamos a dar el día jueves para que la tengan lista. Pero esta la vamos a dar a la 1 de la tarde. ¿Sale? Y ya las otras nos vamos a poner de acuerdo, porque yo voy a salir de vacaciones, entonces vamos a modificar el horario de las pláticas. Sí, Vale, doctor, de doctor. acuerdo. Vale, sí, está bien.